la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchas veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos nuestra voluntad. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos que Dios obre a nuestra manera, ¿verdad? Cuando es muy distinto, cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor que Él haga su voluntad en nosotros. Muchas veces como seres humanos no vamos a aceptar esa voluntad de Dios, no podemos aceptar esa voluntad de Dios, no queremos aceptar esa voluntad de Dios, pero hoy yo te voy a decir cómo podemos nosotros aceptar esa voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? La voluntad de Dios es una voluntad que nos lleva a hacer las cosas bien, que todo lo que hagamos nos salga bien. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a ser guiados por la voluntad de Dios. Y para ello quiero leerte en Romanos 12:2, donde dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, escuche, todo lo que es agradable y perfecto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida? Porque no hemos sido renovados de nuestra mente, de nuestro corazón. Es tan maravilloso cuando nosotros como seres humanos aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y no preguntamos por qué, sino que cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, decimos, Señor, ¿para qué? ¿Verdad? No preguntamos por qué, sino que decimos, Señor, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? O ¿para qué, Señor, tú me has traído acá? Y nada más es para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, querido oyente, querido joven, querida jovencita. La palabra del Señor dice que no vivamos como vive todo el mundo, ¿verdad? Que la gente solo se mueve porque yo siento, ¿verdad? Porque yo quiero esto, porque yo quiero aquello, y no hay un detenido tiempo, no nos detenemos a decirle al Señor, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo vaya, que yo haga, que yo camine, que yo haga esto, haga o aquello? No nos detenemos a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es lo mejor o cuál es lo que el Señor quiere para nuestra vida? Por eso dice que no vivamos como todo el mundo, que solo se mueven por querer moverse, sino que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a caminar debajo la voluntad de nuestro Dios. Dice que la voluntad de Dios, dice, para todos nosotros, dice que todo es lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Y por qué la voluntad de Dios es buena? Porque viene de un Dios cuya esencia es la bondad en sí misma, para que disfrutemos de la vida nueva, plena, que Cristo conquistó para todos nosotros en la cruz del Calvario. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, que nadie, que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a una renovación, ¿verdad? A una renovación de nuestra mente, que nuestros pensamientos sean cambiados, que nuestro corazón sea cambiado, que sea quitado toda negatividad de nuestra vida y que nos sometamos a la voluntad de Dios. Por eso es la voluntad de Dios es buena. Y también la palabra agradable, ¿sabe qué significa? Que es algo satisfactorio para nosotros en todos los aspectos. Oiga, Dios sabe que nos agrada y de acuerdo a eso escogerá lo mejor para nosotros. ¿Se da cuenta? Agradable es algo satisfactorio, algo que le trae satisfacción a usted. Esa es la voluntad de Dios, que lo va a hacer a usted sentirse pleno, que lo va a hacer a usted sentirse satisfecho de lo que ha logrado. ¿Por qué? Porque ha pedido dirección y ha estado sometido a la voluntad de Dios. Y perfecta significa la capacidad, oiga, para realizar el verdadero fin o propósito de nuestra existencia. Con esto podemos entender que haciendo la voluntad de Dios, desarrollaremos nuestro máximo potencial y tendremos una realización plena. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios es que nosotros podamos disfrutar la vida.
la vida que Él dio, oiga, querido oyente, en aquella cruz. Él alcanzó, Él nos hizo libres de toda culpa, nos hizo libres de todo pecado. Él vino a redimirnos porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él mandó a su único hijo para que Él muriera por ti, por mí en la cruz del Calvario. Y aún el mismo Jesús le pregunta al Padre, Señor, no habrá otra manera, ¿verdad? Que se pueda salvar a la humanidad. Y el mismo Padre le dijo, no, es necesario que esto se cumpla para que todos fuesen salvos. Imagínate, la voluntad de Dios es buena para con nosotros, dice, es buena, es agradable y es perfecta. Y es por eso que nosotros tenemos que ser guiados siempre por la voluntad del Señor. Dice Gálatas 1:3-4, que tengan gracia. Oiga, la voluntad de Dios es esa, que tengamos gracia y paz de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Se da cuenta? Que tengamos gracia, la prédica de la gracia, ¿verdad? La gracia del Señor en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos gracia, que lo representemos a Él, ¿verdad? Y que tengamos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que vivamos tranquilos, ¿verdad? Que alcancemos todo lo que nos propongamos, ¿verdad? Pero siempre y cuando bajo la voluntad de Dios. Que Juan 6:40, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que vea al Hijo, dice, solamente que crea. Oiga, Dios quiere que usted crea en Él y que no se aflija, que usted deposite sus problemas, sus enfermedades, que usted deposite todo eso negativo en las manos de Dios y Él va a hacer lo mejor para usted. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no dejamos que Dios haga su voluntad. Muchas veces hay un ser querido que está enfermo, ¿verdad? Y uno dice, Señor, por favor, sánalo, claro, porque uno los ama y los quiere tener ahí, pero la voluntad de Dios quizá no va a ser que tu ser querido sane, sino que ese ser querido parta a la presencia con Él, ¿verdad? Y muchas veces no lo entendemos así, sino que muchas veces reprochamos y decimos nosotros, Señor, ¿por qué? Yo te cuento por experiencia propia, ¿verdad? Muchas veces reprochamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú te lo llevaste? ¿Por qué no lo dejaste hasta acá? ¿Verdad? Pero la voluntad de Dios era nada más sanar su alma, ¿verdad? Prepararlo para llevárselo, porque Él sabía, ¿verdad? Que esa persona ya no le iba a ser fiel si Él lo dejaba con vida. Entonces era mejor que Él se lo llevara, que Él se arrepintiera y que se lo llevara. Y esa era la voluntad de Dios, se cumplió la voluntad de Dios en esta persona, ¿verdad? Entonces muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios, no como es que nosotros oremos, Señor, que se haga tu voluntad, y muchas veces esa voluntad de Dios va a ser difícil aceptarla, ¿verdad? Pero en medio de ese dolor, de esa circunstancia, el Señor va a hacer algo nuevo para ti, el Señor va a traer cosas nuevas para ti, el Señor te está preparando para algo, para darte algo, para prepararte para nuevas victorias, ¿verdad? El Señor siempre, siempre va a querer lo mejor para nuestra vida, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, es plena la voluntad de Dios en nuestra vida, y es necesario que nosotros como hijos de Dios caminemos y pidamos esa voluntad de Dios en nuestra vida, que se haga la voluntad de Él en nuestra vida. Muchas veces queremos que el Señor obre a la manera o que obre así en un 2x3, como decimos, ¿verdad? Y muchas veces los procesos llevan tiempo, ¿verdad? Llevan espera, llevan paciencia, llevan muchas contrariedades, ¿verdad? Pero muchas veces es necesario que nosotros pasemos por todo eso para ver la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si venimos y hablamos sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es un deseo del Señor, son mandamientos, son mandatos que el Señor ha dejado. En usted y en mí está si los queremos
poner por obra. En usted y en mí está si nosotros queremos tener buena siembra. En usted y en mí está que tomemos esas buenas decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a vernos reflejados cómo hemos vivido nuestra vida, si la hemos vivido bien o la hemos vivido mal. Queremos ver un buen fruto, tenemos que ser un buen árbol, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nosotros amemos a nuestro prójimo. La voluntad del Padre es que cuando miremos a alguien en necesidad le tendamos la mano. La voluntad del Padre es que nosotros amemos a nuestro prójimo, que nosotros honremos a nuestros padres. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios para que veamos días buenos, dice la palabra del Señor. Es necesario, ¿verdad? Que nosotros cumplamos estos mandamientos, ¿verdad? Para que la voluntad de Dios sea plena en nuestra vida, sea agradable y sea buena en nuestra vida, ¿verdad? Para que todo lo que nosotros hagamos nos salga bien. Somos dirigidos por el Señor, todo nos va a salir bien. Si nos dejamos y caminamos bajo la voluntad de Dios, los caminos que nosotros vamos a transitar, ¿verdad? Esos van a ser caminos que nos van a llevar a cosas buenas, porque la voluntad de Dios es esa, agradable, perfecta, ¿verdad? Y buena. ¿Verdad? Esa es la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios, en esa voluntad quiere el Señor que te muevas, que le pidas la dirección a Él, que no tomes ninguna decisión si el Señor no te ha dicho que sí, si Él te ha dado un semáforo verde, no, si Él te ha dado un semáforo rojo, que no te saltes ese semáforo rojo, sino que esperes el tiempo, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, porque cuando la voluntad de Dios está en nuestra vida, se abren las puertas correctas, ¿verdad? Se abre esa puerta correcta. Se pueden abrir muchas puertas, pero no puede ser la correcta. Pero debajo de la voluntad de Dios se abre esa puerta correcta que estás esperando, ¿verdad? Hoy yo quiero decirte que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué y un para qué, querido oyente. Y hoy yo quiero que seas tú el que le digas en tu corazón, en tu oración al Señor, ¿verdad? Que nos enseñe a vivir esa voluntad, que nos enseñe a caminar en esa voluntad, ¿verdad? Que cada día nosotros nos movamos, ¿verdad? En la voluntad del Señor. Señor que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por ese privilegio que nos das, que nos permitiste de poder estar predicando tu palabra, Señor. En esta hermosa tarde yo vengo delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Señor, de favor, que seas tú, Señor, el que nos ayudes a entender tu voluntad, el que nos ayudes a aceptar tu voluntad, el que nos ayudes, Padre de la gloria, a vivir bajo tu voluntad, Padre de la gloria, que seamos nosotros, Señor, los que reflejemos, Señor, que vivimos bajo tu voluntad, papito lindo. Gracias, bendito Dios, por cada uno de los oyentes. Gracias, Padre de la gloria, por cada uno de los que nos están escuchando. Los bendecimos, Padre de la gloria, y dale sabiduría, Señor, para saber cuándo hacer las cosas bajo tu voluntad, papito lindo. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre celestial, por este hermoso privilegio. Los bendecimos, Señor, y declaramos bendición hasta que sobre y abunde, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor le bendiga y hasta una próxima. Bendiciones.